recursos necesarios y el Estado colombiano no está girando a cabalidad esos recursos necesarios para poner a funcionar este sistema como debe ser. Hay dos versiones transversalmente distintas. En el medio hay mucha tela por cortar y muchos temas por analizar, así que lo vamos a hacer con nuestros invitados especiales. Ya se los presento, pero antes veamos una nota de contexto para conocer algunos detalles de la versión del presidente y de los gestores farmacéuticos de esta escasez de medicamentos que sigue escalando en el país. Con o sin reforma a la salud, se deben tomar medidas inmediatas. Este fue el fuerte llamado de la Defensora del Pueblo al gobierno nacional por la crisis en el sistema de salud. La funcionaria afirmó que desde el año 2023 incrementaron las quejas por desabastecimientos de medicamentos e incumplimiento de tutelas. La crisis del sistema de salud en Colombia ha alcanzado niveles críticos. En los últimos 2 años, las quejas sobre fallas en el sistema han aumentado en un 75.7%. Las largas filas para reclamar medicamentos generó una tormenta en el sistema. El presidente Petro denunció un acaparamiento de medicamentos. Este acaparamiento, arriesgando la vida de los enfermos de diabetes, lo hacen porque, en alianza con alguna prensa, cuyos socios son dueños también de negocios de la salud, quieren hundir la reforma porque acaba con robos y negocios innecesarios que le quitan la salud al pueblo. Fenalco se pronunció asegurando que no existe el acaparamiento de medicamentos. Es falso que haya algún tipo de acaparamiento de productos médicos en este momento por parte de algunos de los gestores farmacéuticos. Es falsa las afirmaciones del presidente y esto demuestra que desconoce totalmente cómo funciona el sistema de salud en Colombia. Con un listado de 22 tipos de medicamentos, la Superintendencia de Salud realizó una inspección en el dispensario Autifarma. Allí encontraron más de 6.000 unidades de medicamentos reportados con pendientes. Un gestor farmacéutico debe garantizar la dispensación oportuna y completa de los medicamentos a los afiliados cuando tienen existencia de los mismos. Al mismo tiempo, no se puede fraccionar, demorar o entregar de manera incompleta los medicamentos en los puntos de dispensación. La Defensoría del Pueblo emitió un concepto técnico de la reforma a la salud, respaldando el cambio de modelo, pero alertando riesgos relacionados con la sostenibilidad financiera, la indefinición en el proceso de transición, la gobernanza institucional y el incumplimiento efectivo del derecho fundamental a la salud. Ahí veíamos precisamente los detalles de esa grave alerta de la Defensoría del Pueblo. Denuncia que se necesita una reforma urgente, que esta escasez puede llevar a un desequilibrio financiero y demás. Vamos a analizar todos estos aspectos, no solo la escasez de medicamentos, sino de fondo lo que está pasando con el sistema de salud, las responsabilidades políticas que se deben asumir ante esta situación que, repito, pone en riesgo la vida de los colombianos. Aquí no estamos hablando de un servicio que no es esencial, estamos hablando de la salud y de la vida de muchos colombianos que en este momento están preocupados y desesperados porque no tienen su medicamento. Vamos a empezar el análisis con nuestros invitados especiales. Está con nosotros aquí en el set de La Otra Cara Olga Lucía Velázquez, ella es representante a la Cámara por el Partido Verde. Representante, gracias por acompañarnos, bienvenida. John, muchísimas gracias. Un saludo fraterno a mi compañero de panel y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Y ese compañero de panel que menciona a la representante es Carlos Ardila, representante a la Cámara por el Partido Liberal. Representante, bienvenido aquí al debate La Otra Cara. Muchísimas gracias, John, por la invitación a Cable Noticias. Gracias por tenernos aquí, por supuesto, a Olguita y a los televidentes que nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Y también está conectado virtualmente con nosotros Denis Silva, él es vocero de Pacientes Colombia. Gracias, Denis. También su visión será muy importante para este debate. John, buenas tardes y buenas tardes para los representantes que están en el set con usted. Y ya en segunditos se conecta también virtualmente con nosotros Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Bien, quiero preguntarles a todos por las razones de esta escasez de medicamentos para que la gente entienda, cada uno desde su visión, qué es lo que está pasando, por qué hay escasez de medicamentos en Colombia. Y ya luego entramos a detalle a analizar el giro de recursos y demás. Representante Olga Lucía, ¿cómo explicarle al televidente que nos ve hasta ahora que en este momento la escasez de medicamentos, que hay que decir no es nueva, esté agudizada, esté escalando cada vez más? Bueno, lo primero, John, es que venimos con una crisis permanente. O sea, el sistema de salud lo que ha pasado ahora es que ya es casi que insostenible lo que está sucediendo. Desde hace varios años, pero especialmente en el año 2000, las tutelas incrementaron a cerca de 100.000 tutelas año, donde en su mayoría era por medicamentos. En el año 2023
hubo cerca de 168.000 tutelas y el año pasado hubo cerca de 200.000 tutelas, donde en su mayoría son por medicamentos. Es decir, que esto no es que sea hoy un problema, ha venido históricamente siendo un problema. Eso no es excusa para decir que hay que atender el problema del abastecimiento de los medicamentos. Adicional a que esto ha sufrido este proceso, también hay un tema frente a la regulación de los medicamentos. Colombia, según la CEPAL, en el último estudio que hicieron en América Latina, Colombia es el segundo país con los medicamentos más costosos después de Brasil. ¿Eso qué significa? Que un ibuprofeno, para poner un ejemplo de un medicamento muy frecuente, en un país como Argentina es 16% más barato allá que aquí. Que si lo comparamos con Europa, es casi que el 40% más barato en Europa que en Colombia. Eso significa que evidentemente se necesita una regulación de precios de medicamentos. Colombia tenía una circular que establecía esa regulación en el año 2013. Y esa circular cambió antes de iniciar el nuevo ministro, el ministro Jaramillo, la firmó el ministro Ruiz, cambiando la metodología de esa regulación de precios. ¿Eso qué hizo? Pues que hubiera un descontrol. Aquí de alguna manera con esa circular había un mediano control de precios, pero no puede ser posible que Colombia sea uno de los países más costosos en medicamentos. ¿Y eso qué pasa? Pues que evidentemente, y un poco lo que están diciendo hoy al interior del ministerio, es yo ya pagué. ¿Y cómo pagó? Pues dentro del valor de la UPC están los medicamentos. Pues como dentro de ese valor de la UPC están los medicamentos, pues ¿por qué tengo que pagar aparte los medicamentos si están dentro de la UPC? A eso se refiere el ministerio cuando dice que yo no debo por concepto de medicamentos, porque está incluido dentro de una UPC. Entonces aquí son un tema estructural que evidentemente es del sistema, un tema de regulación que cambió y no se tiene control, no se ha tenido control, y otro tema de falta de celeridad del INVIMA, porque el INVIMA también ha tenido retrasos con las autorizaciones, retrasos con la regulación, y adicional el otro componente es frente a al desabastecimiento que las EPS han tenido con el suministro de medicamentos con los pacientes. Es decir, no es un solo factor, son muchos factores que han conducido hoy a esta escasez de medicamentos. Y adicional, pues el tema geomundial, donde hay un encarecimiento de las materias primas, la mayor parte de los medicamentos que consumimos en Colombia son importados. Aquí eso tiene un impacto, ese impacto ¿qué hace? Que en promedio cerca de un 63% más costosos son los medicamentos en Colombia que en el resto del mundo. Y eso es inmanejable e insostenible para cualquier sistema de salud. Y eso lo que demuestra desde su perspectiva, representante Olga Lucía, es que esta crisis y esta escasez de medicamentos es multifactorial, se debe a varias razones. Ya hablamos de fondo y mucho más a profundidad sobre el tema del supuesto plan de acaparamiento que denuncia el presidente Petro y que le echa la culpa prácticamente a esta crisis a ese plan de acaparamiento. Representante Ardila, quiero trasladarle la pregunta, ¿a qué se debe que la escasez de medicamentos siga escalando? Hay que decir, repito, como dice la representante Olga Lucía, que la escasez de medicamentos se presenta hace años. Desde hace años estamos viendo estas historias de gente que no le dan el medicamento. Estas filas no son de ahorita, vienen desde hace años. Pero sí hay que decir que se está agudizando y está creciendo cada vez más. ¿A qué se debe, representante? Bueno, bien lo dicen ustedes, son múltiples los factores a los que podríamos endilgarle esta crisis, pero devolvámonos un poquito y no mucho, devolvámonos al COVID, a la pandemia. Y pospandemia empezamos a registrar tal vez un desabastecimiento real en el sentido de que no había medicamento para poder entregarle al paciente. Esto se explicaba en que las cadenas de producción habían sufrido fallas post-COVID y demás, y esa fue como una primera causa. Luego viene una segunda causa y es el tema estructural, como bien lo plantea Olga en esta discusión. ¿Quién paga el medicamento? Si estamos hablando de un modelo donde se asegura, usted asegurador asume el costo de los medicamentos. Pero aquí habíamos empezado a hacer como una suerte de sistema híbrido, sin que fuese así, de que algunos medicamentos terminábamos pagándolos por fuera de la UPC.
este gobierno le dice, si este es un sistema de aseguramiento, si yo ya le pagué a usted la UPC, ustedes tienen que asegurar la entrega del medicamento. Y vienen las discusiones, dicen, usted no me ha pagado, usted me debía un saldo adicional, si bien la UPC iba hasta aquí, también es cierto que la Corte dijo que había que subirla un poquito más, y empezamos en una discusión que desafortunadamente termina convertida en una discusión política, y perdón que lo plantee así, porque aquí lo que hay es políticos en esta mesa, y no en una discusión técnica, que es lo que debería ser. Aquí el protagonista y el eje central de la discusión debería ser el paciente, la garantía de que el medicamento llegue. Y lo que vemos aquí son trinos van, trinos vienen, publica un sector, publica el otro, y desafortunadamente no vemos una solución a la vista a este gran problema que tenemos hoy en el país. Y Olga lo decía, el tema de las tutelas nos dice mucho de qué es lo que está pasando. El último informe de Minsalud, John, más de 201.000 tutelas se han radicado al sistema de salud en general. En el último año. Y las tutelas no se radicaron para felicitarles por una excelente prestación ni cosa parecida. Y el grueso de esas tutelas obedece a que el medicamento no se entregaba. Antes, digamos, era porque la EPS no autorizaba. Entonces, vía tutela lograban obligar, vía fallo judicial, a que la EPS entregara el medicamento. Hoy lo que tenemos es un tema mucho más profundo, porque el que está obligado a entregarlo, según el sistema, dice, yo no tengo ya capacidad para hacerlo, porque a mí me deben miles de millones, 300.000 dicen unos, otros dicen que 800.000, y terminamos en esta discusión. Y al final, lo que vemos es que los pacientes terminan en largas filas a lo largo y ancho de este país y no reciben el medicamento, muchos de esos medicamentos. Hoy escuchaba en un medio de comunicación pacientes que reciben quimioterapia vía oral que hoy no tienen esa posibilidad de acceder, porque van a un lugar, le dicen, no, aquí no hay disponible, van al otro, le dicen, aquí tampoco, y llegan al tercer lugar y dicen, no, usted no está autorizado para recibir este medicamento. La pregunta ahí sería, ¿quién es el responsable? Pues claro, el responsable es mi asegurador. Mi asegurador, si claro, yo estoy asegurado... Como dice el representante Ardila, no tengo plata para cubrir esto y aquí hay un desequilibrio financiero. Claro, pero resulta que yo pago de manera anticipada el valor de la UPC por el número de usuarios. Entonces la discusión será que la UPC es insuficiente y ahí es la discusión de siempre, es insuficiente. Claro, ¿no? John, y lo ha dicho la misma Corte, lo ha dicho. Claro. Hay que subir, entonces aquí ya hay que dar una discusión central. Aquí no estamos frente a un seguro, porque si es seguro, el seguro responde. Pero si el seguro responde hasta aquí, hasta pero de donde aquí agota para los allá, recursos, yo le cobro al señor Estado, pues entonces ya no es un seguro, insisto, y lo decía en parte de mi intervención, este termina siendo un sistema híbrido, de facto termina siendo híbrido. Usted es asegurador hasta aquí. Hasta donde me alcanzaron los recursos. Se me acabó el recurso. Bueno, entonces de aquí para allá, papá Estado asume el costo. Y esa discusión viene, recuerden ustedes, desde el famoso POS. Entonces se acabó el POS, la Corte lo tumbó, dijo aquí no hay lugar a POS, vamos sin POS, y terminaban las EPS ayudando ahí, vía Estado ayudándose para terminar pagando. Entonces, bien, reitero, la discusión hay que plantearla, pero la discusión no la podemos plantear vía X o vía medios de comunicación o vía redes sociales. Esta es una discusión seria es un tema que hay que plantear. Escuchen lo que dijo la defensora, es preocupante y las cifras no son menores. La alerta es preocupante y es una responsabilidad compartida. Vale la pena que las partes dialoguen para tratar de buscar una solución. Ya les doy la palabra para seguir ahondando en este tema, pero quiero preguntarle precisamente su punto de vista a Denise. Las razones desde su visión, desde como un paciente y representante de los pacientes de Colombia, de un sector de los pacientes del sistema de salud en Colombia. Denise, ¿a qué se debe esta escasez de medicamentos que sigue y sigue agudizándose? John, el tema desde la visión de los ciudadanos es un tema estructural. Nosotros tenemos, como bien lo han dicho las personas que están en la mesa con usted, nosotros tenemos un modelo de aseguramiento público-privado, donde no es cierto que todos los recursos los aporta el gobierno, porque recordemos que es vía obrero patronal,
entonces, y vía tributo que los usuarios hacen al sistema de salud. Eso por un lado. En el tema de medicamentos, si bien es cierto, como lo ha mencionado la representante Olga, en el pasado, antes de que llegara este gobierno, los usuarios presentábamos tutelas, peticiones, quejas y reclamos por 3 cosas de manera fundamental. Una, por la demora en el suministro de los medicamentos. 2, por la no oportunidad en las citas, y 3, por el paseo de la muerte, porque enviaban a los pacientes a IPS donde no existía convenio. ¿Cuál es la diferencia entre hace 3 años y lo que se está viviendo hoy día? Es que antes no había lo que tenemos hoy día. Hoy tenemos desabastecimiento de solo 8 moléculas. Escasez asociado a la insuficiencia de los recursos de una manera desproporcionada. Jamás, ni siquiera cuando pasamos de la ley del Seguro Social, Cajanal y Capricorn, al modelo de la ley 100, habíamos vivido lo que estamos viviendo. Y el tema, recordemos que hoy hay cerca de 26.000 registros sanitarios represados al interior del INVIMA. Anteriormente, con el gobierno del presidente Duque, del presidente Santos y del presidente Uribe, también teníamos represamientos con el INVIMA, pero jamás en los niveles que los tenemos hoy en día. Y recordemos que en un foro de enfermedades huérfanas decía el director del INVIMA, el doctor Francisco Rossi, pues que sí, que él era consciente que estaban represados los registros sanitarios al interior del INVIMA, pero eso era una estrategia para contener el gasto. Y nosotros tenemos 2 fuentes de financiamiento. Uno, lo que está dentro del plan de beneficios, el PBS, y recordemos que ahí el 85% de los medicamentos que se entregan en Colombia están regulados a través de la Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos, que si la fórmula es la incorrecta y tenemos que ajustarla. Desde antes de que llegara este gobierno, desde el 2016, nosotros fuimos los primeros, los pacientes, en levantar la mano, en denunciar que los medicamentos, tanto los medicamentos que vienen de las empresas multinacionales como las nacionales, muchas nacionales le vendían a Colombia por encima de lo que le vendían a Venezuela, Ecuador, Perú y todos nuestros hermanos de la región. Entonces es un problema de ausencia o de mejorar la regulación de precios, pero hoy, como está planteada la fórmula, el 85% de los medicamentos en Colombia están regulados. Y está la otra parte, los medicamentos que se suben de los presupuestos, que el año pasado se ejecutaron 4.7 billones de pesos de todos los medicamentos que se suministran con presupuestos máximos. La asignación presupuestal para el 2025, la primera, es de 502.000 millones de pesos, o sea, tenemos un déficit del 87% de aquellos medicamentos, insumos, procedimientos y servicios complementarios que se suministran a través de los presupuestos máximos. Y dice el representante Carlos, que el auto 007, la Corte lo que ordenó es claro. Uno, que hay que revisar la UPC desde el 2021 hasta el 2024 y hacer el ajuste si hay mérito para hacer el ajuste. Y 2, que dice la Corte a través del auto que hay que revisar la asignación presupuestal para el 2025 porque pues como que no tiene presentación, el salario mínimo subió el 9.60 si no estoy mal, y el ajuste de la UPC fue del 5.60. Entonces, cuando de cada 100 pesos que se asignan para la UPC, un 60% va para talento humano, un 30%, un 25%, un 30% para medicamentos y el resto se utiliza en administración y otros gastos. Nosotros consideramos que hay 3 problemas serios. Uno, todo lo que tiene que ver con la ausencia en el órgano de control, la Superintendencia Nacional de Salud, que es la única superintendencia que vela por la garantía de derechos fundamentales, porque las otras superintendencias velan por derechos sociales y económicos. 2, la polarización tan central. Siempre hemos tenido polarización, pero en este gobierno es que desborda la polarización. Y 3, la ausencia en el personal técnico al interior del Ministerio de Salud, en la Dirección de Tarifas, Costos y Beneficios, que es la responsable del cálculo de la UPC.
Formar un técnico no es de la noche a la mañana. Sí. Cuando estuvo la doctora Carolina Corchos, ministro de Salud, en el poco tiempo que estuvo al frente de la cartera sacó 167 técnicos. Eso es perder la memoria histórica. Y cierro con esto. La gran mayoría de las EPS no enviaron la información. Tanto las EPS que están intervenidas como las EPS no intervenidas. Y se les olvida a los señores de las EPS que están manejando recursos públicos que tienen una destinación puntual, que es todo lo que está a atender a la población. Nosotros tenemos 16 millones de personas que son o somos consumidores de servicios de salud. Y el 30% población que es adulto mayor. Los adultos mayores cada vez consumen más servicios. La UPC, claro. Nosotros tenemos... Y esa transparencia en la información es importante. Sí. Solo esto, nosotros tenemos 92 tipos de UPC. Cuando usted promedia todos los tipos de UPC, nos da un promedio alrededor de 1.600.000 pesos. En el FOMAT, para los profesores, el valor que se paga por cada persona es 3 veces lo que se cancela por el resto de los colombianos, y para los maestros la plata es insuficiente, se pierde. ¿Cómo será para atender el grueso de la población? Bien, pues representante Olga Lucía, ahora sí quiero preguntarle a todos por el rumor y la conversación que están teniendo los colombianos a raíz de esta crisis, y es, ¿hay o no acaparamiento? Vemos al presidente decir que para él efectivamente hay un plan de acaparamiento en el país, y vemos que sale FENALCO, sale la Asociación Colombiana de la industria farmacéutica a decir eso no es cierto, no hay acaparamiento en el país. La Supersalud hizo una vigilancia en las últimas horas, se encontró que más o menos 6.000 medicamentos no habían sido reportados, pero muchos dicen que no es un porcentaje considerable como para afirmar que hay un acaparamiento en el país. ¿Lo hay o no? Yo no me centraría en si hay acaparamiento o no. Yo creo que aquí hay un tema estructural que hay que resolver y hay que ponerle la cara. Y para ponerle la cara a este tema estructural, lo decía el señor Denis. Aquí... Claro, representante, pero permítame, le insisto, porque usted no se centraría en que no hay acaparamiento. ¿Por qué? Porque no hay pruebas que soporten hasta el momento esa afirmación. Porque es que yo podría decir, si a mí me hicieron una inspección y tengo unos medicamentos, yo puedo decir que es que estaba a puertas de distribuirlos. Mañana los iba a distribuir. O sea, ¿cómo tengo el soporte, la prueba real y fehaciente de que hay un acaparamiento? La única forma es que cuando hay, por ejemplo, acaparamiento de leche, entonces se ve el carro que va, recoge la leche y luego ahí la bota en la calle. Dice, ahí hay un acaparamiento para poder subir el precio de la leche. Para poner un ejemplo de casos que han pasado en nuestro país. Pero ahora, decir que hay un acaparamiento real de medicamentos, se tiene que tener una prueba muy contundente para ello. Yo podría decir también que el INVIMA entonces tiene detenido tantos trámites, y ahí hay ¿qué pasa con el INVIMA? ¿Por qué no saca los trámites? ¿No? Entonces aquí son varios temas. Si yo tengo un stock de medicamentos, pues lo que tengo es que acelerar la distribución. Si tengo unos trámites en el INVIMA, lo que tengo es que agilizar los trámites. Pero adicional, si tengo una dificultad económica, que aquí hay un tema muy importante, y es, las EPS manifiestan, es que a mí no me han pagado. Y el ministerio dice, es que yo ya le pagué. Ahí hay un tema estructural. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los recursos de la salud que son públicos? Efectivamente son públicos. En el año son cerca de 94 billones de pesos que se gastan en salud en este país. 94 billones, eso no es una cifra despreciable, John. Es una cifra demasiado importante. 94 billones de pesos es casi 2 veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud. Es decir, es una cifra demasiado importante. ¿Y no alcanza? Entonces aquí hay un tema muy fuerte, y es en qué se están invirtiendo los recursos de la salud, cómo se están regulando los precios de los medicamentos, cómo se están regulando las tarifas de los servicios prestados. ¿Por qué están cerrando más en estos últimos 2 años más de 1.200 IPS? ¿Quién no les paga? Las EPS. ¿Por qué no les paga? ¿Dónde está el cuello de botella? Y ahí tenemos que centrarnos. Yo creo que todas estas tesis, si hay acaparamientos, si hay restricciones en el INVIMA para los trámites, que las EPS no quieren suministrar los medicamentos para generar el caos, yo creo que aquí tenemos que poner en el centro al paciente. Y yo me pongo en el puesto del paciente y digo, a mí, ¿qué carajos me importa todo esto
A mí lo que me importa es que me den el medicamento. ¿Quién me resuelve el problema? Por eso mi tema no es si hay acaparamiento, no es cómo vamos a resolver el problema de los pacientes, Claro, pero que hoy no representante, tienen los muchos pacientes medicamentos. cuando escuchan al propio presidente de la República decir que hay acaparamiento, se exacerban ahí en esas filas diciendo ustedes tienen los medicamentos allá metidos y los tienen guardados y no nos los quieren entregar. Por eso es importante el debate de, si está soportada esa afirmación de que hay acaparamiento, es posible, es una práctica que se usa. Fíjese, John, que yo le podría decir, para mí todavía hoy es una incógnita, ¿qué pasó con los cerca de 33 billones de pesos que se invirtieron en el sistema, en el sector salud con el COVID? Créditos que hoy no se le han pagado a... Estamos pagando. No se han pagado. Que yo creo que el crédito que se sacó de varias fuentes como el FAE, no se van a pagar. La que se sacó de fuentes territoriales, no se van a pagar, no hay con qué pagarlas. Entonces, ¿pero qué se hicieron esos 33 billones de pesos? Sí. Se suponía que era para poner al día las cuentas en salud, se suponía que era para mejorar la capacidad instalada en el sector salud. ¿Dónde están los 33 billones del FOME, de lo que se utilizó? Y quiero decirles, nosotros en la Comisión Cuarta de la Cámara no hemos cerrado, no hemos dado el concepto favorable del dictamen del Ministerio de Hacienda de hace 2 años porque no ha habido claridad de esas cuentas. Entonces, si aquí no tenemos claro 33 billones, ¿saben qué significa eso? Eso es un montón de dinero, eso no son 5 pesos para poder decir aquí dónde están los recursos de la salud, claro. ¿Dónde y usted están? ha sido insistente en transparencia y claridad en qué se invirtió esa plata, pero le traslado la pregunta, representante Ardila. ¿Hay o no acaparamiento en este momento? Para el ciudadano es muy importante tener clara esta afirmación, le digo porque es el mismo presidente el que lo pone sobre la mesa. No, yo no me atrevo a matricularme en esa afirmación porque resultaría lo suficientemente irresponsable. Casi que termina uno matriculándose en el Código Penal, pues tendrá que ser la autoridad competente la que termine probando que efectivamente lo acapararon y que no lo querían entregar. Y la vigilancia de la Supersalud, que es la que tiene que hacer esa... Yo celebro que la Supersalud lo haya hecho, porque bien lo decía Denis también, una de las grandes fallas del sistema ha sido la falta de acción de la Supersalud. La Supersalud debe ser una superintendencia proactiva y una superintendencia que prevenga, no que lleguemos hasta el daño para poder empezar a actuar. Celebro que lo hagan, espero que haya claridad frente a la información. Bien lo dice quien me antecede en el uso de la palabra. Puede ser que ellos digan, sí, aquí había 1.600 medicamentos. ¿Cómo le parece que aquí tengo 1.600 autorizaciones para empezar a entregar? Pero resulta que mi paciente estaba en Cali, el otro estaba en la costa, el otro estaba en Bogotá, y yo estaba coordinando mi logística para poder hacer la entrega. En fin, aquí podrían haber muchas respuestas también a lo que han venido adelantando. Ahora bien, tengo entendido yo también que si no entregan, no facturan, y si no facturan, no les pagan. Entonces, también cómo termina jugando ahí esa discusión. Pero reitero, más allá de ese tema, la pregunta es, John, ¿qué le vamos a decir al paciente hoy? Ese paciente que hoy espera por un medicamento, que lleva semanas haciendo filas, que madruga y que no tiene respuesta, ¿cuál es la respuesta que hoy le vamos a dar como sistema de salud a ese paciente? Más allá de lo que diga FENALCO, más allá de lo que diga el distribuidor de medicamentos, más allá de lo que publique la Super, más allá de los trinos que vemos que van y vienen. Ese paciente que hoy tiene una falla renal, que hoy es un paciente diabético y que requiere su insulina, o ese paciente que está en medio de un tratamiento para luchar contra el cáncer, ¿qué respuesta recibe hoy? Ojo, respuesta contundente. La respuesta no puede ser la discusión de si la UPC alcanza o no alcanza, si ese medicamento estaba o no estaba vigilado, o si eso va por fuera. En fin, yo creo que esa discusión desafortunadamente hoy no le resuelve una necesidad a un paciente, y valga decirlo, John, a un paciente que hoy se disputa entre la vida y la muerte, o también que se disputa también su dignidad, a vivir con dignidad, y muchos de ellos hoy la están pasando muy mal, con dolores, o no tienen posibilidad de mitigar el efecto de una enfermedad que día a día avanza. Esa es la gran preocupación, que desafortunadamente, lo hemos dicho, Olguita, en las discusiones de la plenaria, en medio de la discusión del proyecto de salud. ¿Qué le vamos a responder a ese paciente que no recibe atención?
En mi caso, en mi departamento no hay hospitales de tercer nivel. Un departamento de 369.000 habitantes. Tienen que viajar a Neiva, tienen que viajar a Cali, tienen que viajar a Bogotá a recibir una especialidad. ¿Qué le respondemos hoy? Yo tampoco le puedo decir al departamento del Putumayo, aquí no hay que hacer absolutamente nada, no hay lugar a reforma, porque esto va de mil maravillas. Brillan 4 soles y cantan los turpiales, no hay que hacer nada en materia de salud. No, la señora defensora lo acaba de decir. Aquí hay que hacer algo, con reforma, sin reforma, hay que tomar unas medidas urgentes, porque no solo es el medicamento, también es las atenciones que hoy nos están brindando. Bien, y para ahondar, ya le doy la palabra a Denise de nuevo, pero para ahondar en este tema del supuesto plan de acaparamiento, quisiéramos conectarnos hasta ahora con Clara Isabel Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, precisamente para que nos dé esta perspectiva de este sector en esta polémica de un supuesto plan de acaparamiento. Clara, bienvenida aquí a La Otra Cara de la Moneda. Buenas tardes, un gusto en saludarlos. Clara, le preguntaba a nuestros invitados especiales precisamente por esta afirmación del presidente Petro. Es el mismo presidente el que pone sobre la mesa un supuesto plan de acaparamiento. Ya han salido varios sectores, incluido FENALCO y demás, a desmentir al presidente. Sus razones por las cuales usted cree que ese supuesto plan no está materializándose en el momento. Yo creo que no se puede centrar la discusión en este sentido. A mí me parece muy importante que en realidad se conozca cuál es la situación de los inventarios de los diferentes gestores farmacéuticos en el país. En este momento los gestores farmacéuticos están transmitiendo una preocupación muy grande orientada a que les están adeudando un recurso muy importante, es lo que ellos afirman. Y desde la industria farmacéutica, pues nosotros también tenemos que decir lo mismo. ¿Qué más quisiéramos hoy que la respuesta al paciente no fuera esto que estamos diciendo, sino un plan inmediato? Pero esa es una decisión que tiene el gobierno nacional. A esto hay que generarle una estabilización al tema de los recursos, si no, no hay una solución inmediata al alcance. Y sobre este tipo de expresiones, pues somos respetuosos frente a las consideraciones o los pronunciamientos del señor presidente de la República. Nuestro papel acá es básicamente el de decirle al país que la industria farmacéutica tiene una producción nacional que está en condiciones en este momento de regularidad, es decir, nosotros no tenemos en este momento ninguna situación de desabastecimiento, pero que esta situación del flujo de recursos y la tensión que hay entre todos los actores está perjudicando enormemente al paciente. Y hablemos de ese tema de los recursos, Clara, porque la gente no entiende, dicen las EPS que no tenemos los recursos suficientes, pero el gobierno sigue insistiendo en que ya cumplió su papel, en que los recursos se han girado a cabalidad. ¿Cuáles son esos supuestos recursos que hacen falta para cumplir a cabalidad esta obligación? Lamentablemente ese es el punto de partida, no hay una cifra clara ni conciliada. ¿Sí? De pronto lo que han venido diciendo las EPS es que se esperaba por lo menos un aumento del 16% en el aumento de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, que es lo que sirve para el financiamiento en el sistema de salud, por lo menos de una parte muy importante que es el Plan Básico de Salud, y que solamente se dio por el 5,3%, como evidentemente lo vimos al final del año pasado. Entonces, si ese es el punto de partida, lógicamente que hay una deficiencia muy grande de recursos. Ahora, ¿qué dice el gobierno nacional? Primero, hay que hacer claridad en algo. La UPC se gira por anticipado, es decir, en este momento recursos por UPC no se le adeudan a ninguna EPS. Esos recursos ya fueron girados y eso cubre una parte muy importante de la atención en salud. Otra cosa es que sea insuficiente ese recurso, pero que están girados, han sido girados en forma anticipada por parte del administrador de los recursos, que es la ADRES. La otra parte es el tema de lo que se llaman los presupuestos máximos, que son los que cubren la atención del alto costo, por lo menos en el caso de los medicamentos, es decir, los tratamientos para el VIH, para el cáncer, etcétera, que son terapias que cuestan mucho dinero y que van financiándose por esa vía, que también lo paga la ADRES, que es el administrador de los recursos. En este sentido, ¿qué ha venido sucediendo? El gobierno nacional ha expresado que inclusive las EPS que están intervenidas por el mismo gobierno han tenido dificultades en entregar oportunamente la información para sustentar el pago de estos recursos. Pero a su vez, la ADRES ha venido mostrando que ha venido haciendo diferentes giros. Giros que, aprovecho para aclarar, no necesariamente entran a la EPS, sino que hoy con la figura del giro directo
pasan directamente a manos del gestor farmacéutico, que es el que le compra los medicamentos a la industria y a su vez le entrega a los pacientes. El foco estaría entonces en estas enfermedades de alto riesgo, Clara, pero aquí hace un momento la representante Olga Lucía Velázquez, que está con nosotros aquí en el programa, hablaba de la regulación de los medicamentos en el país. Quiero preguntarle precisamente, usted que conoce la industria, ¿cómo estamos en esta materia? ¿Cierto que en Colombia estamos pagando 2, 3 veces más lo que vale un medicamento? ¿Qué es lo que pasa con estos precios de los medicamentos? La mayoría de los medicamentos, especialmente los que hacen parte del Plan Básico de Salud, tienen una regulación de precios. Es decir, el gobierno nacional emite unas normas y esto no lo hace desde este gobierno. Hace 10 años el país tiene una regulación de precios. Dentro de esa regulación existen más de 2.000 productos que están regulados. Es decir, no se pueden comprar a un valor diferente a ese. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta, pero aquí hay que entender que hay otra serie de medicamentos que, si bien no han sido incluidos dentro de esa regulación, porque son medicamentos nuevos, porque son medicamentos que en este momento se encuentran pocos oferentes, uno solo, por ejemplo, medicamentos que tienen una patente. En este momento hay una serie de medicamentos muy, pero muy costosos que están fuera de esa regulación y que son los que llamamos medicamentos que se recobran, como es en el caso, por ejemplo, de los medicamentos que se financian a través de esta vía para lo que llamamos las enfermedades huérfanas, o sea, muy poquitos pacientes en el país con muy poquitos tratamientos, pero que cuestan una gran cantidad de dinero, pero que son muy importantes. Entonces, algunos medicamentos están fuera de esa regulación de precios, están en esa condición, y eso depende de una comisión que se llama la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, una instancia del Ministerio de Salud que regularmente emite una lista de los medicamentos y los precios sobre los cuales queda hecha esa regulación, pero hay unos que están fuera de esto. Entonces tenemos dos cosas bien importantes. Los que empiezan a ser regulados y que son nuevos y entran al Plan Básico de Salud, solamente para tener una idea, entre el año 2023 y el 2024 ingresaron a la UPC o a financiación de la UPC 70 nuevos diferentes medicamentos. Y adicionalmente a eso existe un grupo muy importante que se recobra, que son de alto costo, que está fuera de esta regulación. Entonces ahí creo que hay que centrar una discusión importante, primero sobre esa parte, que es el valor del medicamento, pero además hay que entrar a revisar si es eficiente el modelo de compra y dispensación, en el sentido de que la industria no le hace una venta directa a las EPS, lo hace a través de un tercero, y ese tercero hace una gestión, además de comprarle a la industria, de entregarle al paciente. Pero a veces no pasa por una sola gestión, sino por varias gestiones. Y eso es un tema estructural que debe ponérsele el foco, porque sin duda ahí podría estar un eslabón de falla del sistema que nos pueda llevar a esta situación que están viviendo muchos colombianos. Queríamos hablar con usted, Clara Isabel, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, para conocer la visión precisamente del sector farmacéutico a raíz de toda esta polémica. Gracias por acompañarnos, por aquí siempre bienvenida, Clara. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy claro. Bien, lo que dice, representante, comentario corto. Y es corto, y es que efectivamente se paga de manera anticipada dentro del valor de la UPC y se le pagó a las EPS. Ahora, que las EPS, ¿cómo le pagan a su gestor farmacéutico? Pues ahí está la incógnita, pero ahí hay un valor que ya está girado. Ahora, claro, lo que se sale de los se sale de ese valor son los medicamentos para el alto costo, prácticamente enfermedades huérfanas. Ahí es donde está, cuándo se va a pagar y cómo se va a pagar y cuál es el valor exacto, que hoy no se sabe. Hoy es una incógnita real. Así que aquí tenemos que poner el debate en términos técnicos sobre la mesa, donde todos vamos a hablar con claridad. No puede seguir siendo un debate político. Sí, y quiero preguntarles rápidamente, me queda poco tiempo, pero quiero preguntarles a todos por el debate de fondo de la reforma a la salud, porque dice el presidente Petro, incluso en la alocución presidencial que presidió en los últimos minutos, hablando y dejando entrever de que incluso él podría, a través de decretos, así como quiere hacerlo con la reforma laboral, empezar a implementar parte de la reforma a la salud. Y se le adjudica esta reforma a la salud como un salvavidas al sistema de salud en Colombia. Hay otras personas que están en completo desacuerdo con que la reforma del gobierno nacional salve al sistema. Quiero preguntarle rápidamente, por favor, de manera concisa, a los tres sobre este tema. Denise, su visión, que tenía pendiente darle la palabra sobre este tema de fondo.
Definitivamente no. La reforma tiene elementos interesantes. Uno, acabar con la intermediación. Dos, el giro directo. Para giro directo es un acto administrativo. En el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, no se puede hacer. Tres, que es una buena intención, todo lo que tiene que ver con el modelo preventivo y predictivo. Pero hoy tenemos cerca de 20.000 equipos extramurales y no hay un solo... Usted entra a la página del Ministerio de Salud y no hay ninguna forma de hacer control a los equipos extramurales, cuánto valen, quién los contrata, cómo los contrata, cómo se estructura la visita, cómo se agenda la cita, cómo se custodia la información, porque recordamos que en la historia clínica hay datos muy sensibles. La reforma no resuelve tres problemas que nosotros tenemos. Uno, el faltante del talento humano. Dos, el tema presupuestal. Y tres, cómo vamos a saldar las brechas entre lo urbano y lo rural. La reforma no toca eso. Y la reforma abre la puerta a tres cosas que son supremamente graves. Uno es que la doctora Clara de Asinfar decía que la ADRES es el administrador. La ADRES es una cuenta fuente. La ADRES es un pagador. Hoy, con el modelo que tenemos, los administradores son las EPS. Pero la reforma le da superpoderes a la ADRES sin ningún control social y no le asigna un solo peso adicional. Dos, la reforma abre la puerta para que los entes territoriales participen en la contratación. Y tres, se fragmenta la UPC y se fragmenta la prestación de los servicios de salud. En la mesa de instalación para la revisión de la UPC decía el señor ministro, porque yo hago parte de esa mesa, y decía el señor ministro que hoy hay una crisis, que mañana la crisis será peor, pero que todo lo resuelve la reforma. ¿Y por qué estamos esperando a que la reforma lo resuelva todo si hoy hay una crisis humanitaria y los afectados son los pacientes y el talento humano? Sí, hay que decir que todas las orillas políticas en este país piden incluso una reforma al sistema y son conscientes que se necesita. Incluso la Defensoría, en la alerta que emite, también habla de que es urgente una reforma al sistema de salud. Pero le pregunto, representante Ardila, su visión sobre la reforma del gobierno. Tal como está, ¿es el salvavidas, como dice el gobierno Petro, para el sistema o no? La reforma resuelve muchos de los problemas que tenemos. Entre esos problemas, el tema de la prestación del servicio, sin duda alguna, le apunta a ese sentido. Yo discrepo con Denis, por ejemplo, de que la reforma no aborda el tema rural versus el tema urbano, y yo creo que sí. Yo creo que sí se aborda y se lleva más servicio a la ruralidad en este país, que es una de las grandes falencias que tenemos. El país tiene que dar una discusión más allá del aseguramiento. Y más allá del aseguramiento es garantizarle al paciente colombiano, a los colombianos, que puedan acceder a la prestación de un servicio médico. Lo veíamos en el informe de la Defensoría. Se ha triplicado las peticiones para poder lograr una cita con un especialista. Y lo decía también ahora, en el departamento del Putumayo, muchos de esos especialistas ni siquiera existen en todo el departamento y toca viajar a un departamento vecino, 8 horas, 10 horas, para poder lograr una cita. Ni siquiera tenemos posibilidad de que nuestro propio departamento nos brinden ese servicio. Así que la reforma sí le apunta. Yo tengo temores también en la reforma, hay que decirlo, lo he planteado en la discusión, y es la capacidad de la ADRES. Bien lo dicen aquí, le estamos cargando un sinnúmero de funciones a la ADRES, y lo que yo veo es que la ADRES hoy no tiene una capacidad ni técnica, ni tampoco tiene una capacidad en cuanto a personal para poder pasar de esas funciones que tiene actualmente a lo que le vamos a cargar en la reforma a la salud, y ese es un gran temor, que terminemos centralizando tanto y que termine la ADRES saturada y no pueda cumplir con el mandato que le otorgamos vía ley. En prevención y promoción sí se resuelven varios problemas también. Hoy la prevención y la promoción está en manos de las EPS. Hemos visto también el porcentaje que se destina y desafortunadamente no resulta el más efectivo. En giro directo hay que dar esa discusión. Yo creo que vía decreto no lo podemos hacer en su totalidad. Lo que es subsidiado sí lo podríamos hacer, y mucho de eso ya se está haciendo. Y el tema de integración vertical, ese es un punto que debemos entre todos ponerle fin a ese sistema perverso que desafortunadamente se ha convertido en noticias de corrupción desde hace muchísimos años. Eso no es nada nuevo. Podríamos devolvernos 10 años y encontramos una EPS que terminó matriculada en escándalos de corrupción, 15 más, y si nos vamos a lo más reciente también aplica lo mismo, porque termina siendo un yo con yo. Yo me contrato, yo me audito y yo me pago.
Rápidamente, representante Ardila, hablando de responsabilidad política, usted mencionaba la alerta de la Defensoría y ella dice que desde el 2023, es decir, en este gobierno, se han triplicado precisamente esas quejas y mucha gente dice es que es porque está Petro en el gobierno. Hablando de responsabilidad política, ¿qué tanto se le puede adjudicar al gobierno este incremento de la crisis? Yo lo que celebro es que el gobierno haya puesto en la agenda pública la discusión de la reforma a la salud y que este gobierno haya decidido enfrentar y poner todo su capital político en esta discusión. Porque la más fácil podría haber sido, sentémonos, armemos una mesa, conciliemos, tramitemos, ¿por qué no una ley de punto final? ¿Cuántas van? Creo que van 2, sería la tercera, y vamos viendo qué abonamos, qué pagamos y cosa parecida. Aquí lo que se hace es enfrentar de manera estructural este problema. Que este proyecto de ley es susceptible de mejoras, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Bien. Pero como vamos muy mal. Y aquí están las evidencias. Bien, representante Olga Lucía, su visión sobre este tema de fondo. Bueno, yo creo que lo clave aquí es entender que hay que hacer una transformación al sistema de salud. El sistema de salud llegó a un punto donde necesitamos reformarlo, reorganizarlo, pero además el enfoque que ha traído el sistema actual centrado en la enfermedad fracasó. Eso es contundente. Por eso la reforma trae algo que es fundamental y es la atención primaria en salud. ¿A que eso no soluciona todo? Por supuesto que no. Son muchos temas de infraestructura, de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, del talento humano. Y le quiero decir a Denis, se equivoca con que no se tiene en cuenta el talento humano, al contrario, se establece un artículo donde se crea el estatuto para los profesionales del área de la salud, que hoy no existe. Es decir, que por primera vez se va a reconocer la importancia y la estabilidad del pago digno a los trabajadores y trabajadoras del área de la salud. ¿Qué otra cosa importantísima? La intermediación. Se acaba con la intermediación. Y ahí, por ejemplo, ahora cuando estamos hablando con los medicamentos, los medicamentos tienen un gestor, claro, tienen un intermediario. Los intermediarios pues encarecen la comercialización sin generar valor agregado al producto. Ahí por eso hay que acabar con la intermediación. Pero, representante, y la ADRES, ¿qué pasa con la ADRES? Que la ADRES lo que va es a optimizar el manejo de los recursos públicos. Y claro que sí tiene interventoría, claro que sí tiene auditoría. Aquí necesitamos tener, claridad frente a las cuentas, tarifas, manual tarifario. Hoy no hay manuales tarifarios, necesitamos manuales tarifarios. Es decir, aquí llegó el momento de poner en cintura todo el sistema de salud para optimizar los gastos, para mejorar y optimizar el uso de los 94 billones que año a año estamos utilizando en el sector salud, pero sobre todo para centralizar los recursos. ¿Dónde? Pues en el paciente, que es el que lo necesita, no en bolsillos privados de las EPS. Bien, quiero mostrarles a nuestros televidentes y a ustedes también lo que acaba de decir el presidente Petro sobre este mecanismo o estrategia de implementar parte de esta reforma a la salud a través de decretos, tal como lo anunció con la reforma laboral, que alista más o menos 9 decretos para implementar parte de estas reformas. Escuchemos lo que dijo el presidente. A tumbar la ley, esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo, porque ya que vamos a esperar, yo no voy a presentar otro proyecto, porque nos mamen gallo 2 años más, eso no lo voy a hacer. Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable, lo demás se liquida, de acuerdo a la ley. Comentario de 10 segunditos, por favor, no más para ambos. ¿Qué opinan de esto? Pues no podrá modificar la ley vía decreto, eso es clarísimo, eso es un tema básico en derecho. Pero de seguro mucho de lo que está en la reforma, y lo discutíamos con el mismo ministro de Salud, lo pueden implementar hoy sin necesidad de tramitar un proyecto de ley. Representante Olga Lucía, ¿de acuerdo con esta estrategia? Todos los decretos que sean posibles para mejorarle la atención oportuna, la entrega de los medicamentos, la celeridad en todos los procedimientos quirúrgicos que tenga un paciente represados, bienvenidos sean. Lo que no puede ser es que hay temas estructurales que requieren ley, pero lo que se puede hacer en beneficio del paciente que se haga. Todo lo que se pueda hacer en beneficio de agilizar los trámites del INVIMA es urgente, de fortalecer la Superintendencia de Salud inminente para beneficio del sistema y del usuario.
Bien, pues agradecemos a nuestros invitados especiales por darnos esas distintas visiones, distintas perspectivas de lo que está pasando. Ya veremos estos anuncios del gobierno nacional, porque como decían nuestros representantes invitados, aquí lo que necesitamos es soluciones para la gente, que muchos de ustedes seguro nos estarán viendo y haciendo fila para entrega de un medicamento, y eso no puede ser. Ustedes, más que estas discusiones técnicas, necesitan soluciones. Agradecemos a nuestros invitados especiales. Gracias, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, por acompañarnos. Bienvenido por aquí siempre a este espacio de debate. Gracias, y solo una frase, ¿no? La salud no lo es todo, todo sin salud es nada. Así es. Gracias también a Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por el Partido Verde. Representante, bienvenida siempre. Muchas gracias, John, y por la invitación. Y recordemos, aquí no podemos seguir politizando algo que es la vida nuestra, que es la salud. Tenemos que poner en el centro de la discusión al paciente y hacer un gran acuerdo en beneficio de la atención, de la vida del paciente. Y también mil gracias a Carlos Ardila, representante a la Cámara por el Partido Liberal. Representante, mil gracias. Muchas gracias, John. Mil gracias por la invitación. A mis compañeros de panel, un especial saludo. Y sin lugar a dudas, lo que se requieren hoy son soluciones para poder responderle a las necesidades de los colombianos. Así es, y a ustedes mil gracias por su sintonía, por siempre preferirnos. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias.